Vamos hoy dar continuidad a nuestro estudio bíblico que estamos hablando sobre mujeres de la Biblia, lo que la Biblia dice sobre algunas mujeres, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ya hemos estado estudiando sobre la vida de Eva y sobre la vida de Sara. Hemos estudiado sobre la vida de Sara en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a hacer algún relacionamiento con la vida de Sara, pero ya mencionando lo que dice sobre ella en el Nuevo Testamento. Podemos encontrar entonces en el Nuevo Testamento, básicamente en las epístolas, en las cartas, algo escrito sobre la vida de Sara. Además de la vida de Sara, vamos a tratar de empezar un estudio también sobre otra mujer del Antiguo Testamento de mucho destaque y de mucha importancia incluso en la genealogía del Señor Jesucristo. Y vamos a ver primeramente lo que la Biblia dice sobre la vida de Sara, pero en el Nuevo Testamento. Vamos a ver que Sara figura en el Nuevo Testamento como una mujer de fe, convicción y obediencia. Entonces, el Nuevo Testamento da un testimonio acerca de la vida de Sara como una mujer de fe, como una mujer de convicción, pero también como una mujer de obediencia, una mujer de sujeción, una mujer que en primer lugar obviamente obedecía a Dios, estaba sujeta a la voluntad de Dios, pero que también la Biblia nos va a decir que era una mujer que estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios, obedeciendo también a su esposo. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Por tanto, habla de que no era una mujer gritonería, de altanería, que se exasperaba con las cosas, que más bien era sujeta, que como hemos visto anteriormente, obviamente tuvo sus errores, sus equivocaciones, sus debilidades. Además, hemos entendido también que ella no tenía como nosotros hoy, que incluso tenemos menos excusa que Sara, porque ella no tenía la completa revelación de la dimensión de la voluntad de Dios. Sara ni siquiera tenía el Antiguo Testamento. Sara prácticamente no tenía ningún escrito de la voluntad de Dios en sus manos para leerlo cotidianamente, para saber el propósito de Dios. Esto de la escritura de la ley vino aproximadamente 400 años después de Sara. Por lo tanto, ella no tenía en sus manos ningún escrito, ninguna ley divina. Todo era aquello que Dios hablaba a su corazón, que Dios transmitía al corazón de Abraham, que Dios hablaba con Abraham, pero no tenía ningún libro escrito, ningún mandamiento, ningún decreto. Y además la revelación de Dios no era completa como hoy nosotros tenemos, porque hoy a través de las escrituras, tú y yo, mi hermano, mi hermana, sabemos toda la voluntad de Dios. Ya les dije eso muchas veces, que toda la voluntad de Dios está expresada en las escrituras, en la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y Dios fue revelándose progresivamente, aumentando el conocimiento hacia nosotros, y hoy nosotros tenemos mucho más revelación de lo que tenía Sara. Por lo tanto, se puede excusarla de alguna cosa, de alguna falla, de algún error, porque ella no tenía todo ese conocimiento que hoy nosotros tenemos. Quizás si nosotros tuviéramos que ir ante el Señor para ser juzgado por nuestros errores, nosotros estaríamos mucho más sujetos al error que la misma Sara, porque, repito, ella no tenía toda esa revelación bíblica que nosotros hoy tenemos. Y hemos visto que ella cometió sí algunos errores por no esperar en la completa voluntad de Dios, por no entender el pleno conocimiento de Dios. Pero vamos a ver que era sí, a pesar de todo, una mujer de fe, una mujer que sabía esperar en el Señor, una mujer que tenía convicciones sólidas a pesar de este poco grado de conocimiento que tenía. Sin embargo, también la Biblia dice que era una mujer de obediencia. Vamos a ver entonces qué dice la Biblia acerca de Sara en el Nuevo Testamento. Vamos a ver que ella es la receptora de la promesa de que iba a tener un hijo y de él una generación. Entonces ella recibe una promesa de parte del Señor.
a través de Abraham, pero ella también sabía lo que era en este caso, que Dios a través de ella iba a hacer una gran descendencia. Vamos a ver entonces lo que dice la Biblia. Note, si usted, una vez más recalco esto, que a través de la vida de Abraham y la vida de Sara es que surge toda la nación del pueblo de Israel, y que a través de la nación del pueblo de Israel, por medio de las generaciones futuras, de la genealogía de este pueblo, a través de una de las tribus de este pueblo, es que surge el Salvador Jesucristo. Entonces Dios tenía un propósito al formar a través de Abraham y de Sara la nación de Israel, para que a través o por medio de esta nación trajera así el Salvador Jesucristo al mundo. Recuerda usted que Dios tuvo un propósito al formar la nación de Israel, y este propósito de formar la nación de Israel, un pueblo especial, un pueblo exclusivo, como dice la Biblia. Note lo que dice la Biblia. Note lo que dice ahí entonces acerca de la formación o del inicio de esta nación. Note que Dios elige a Abraham, y a través de Abraham hace la promesa de su descendencia, que de él formaría un pueblo grande, una nación fuerte, una nación a través de la cual la Biblia habría de decir que todos los pueblos, todas las naciones serían bendecidas a través de esta nación, que aquellos que maldijeron a esta nación serían también maldecidos, pero aquellos que bendijeran a esta nación también serían bendecidos. ¿Y por qué? Porque aquel que maldiga, entonces está maldiciendo al Creador, está maldiciendo al Señor, está maldiciendo la obra redentora, porque por medio de Israel es que Dios trajo al Salvador al mundo. Note lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Note lo que dice ahí. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón, rey de Egipto. Entonces dice aquí claramente que Dios no elige al pueblo de Israel porque era un pueblo de grande número, porque era un pueblo ya poderoso, porque era un pueblo ya numeroso, porque era un pueblo fuerte, un pueblo sostenido, sino que aquí que Dios dice, ha elegido cuando eran apenas insignificantes, es decir, elegí a un hombre, a una mujer, una pequeña porción, una tribu muy pequeña de personas, a través de Abraham, de Sara y de los que con ellos estaban, pero la promesa era que la nación de Israel se formaría a través de un hombre y de una mujer llamado Abraham y Sara. Y note aquí lo que dice, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, note que la nación de Israel empieza con un número insignificante de personas. La Biblia incluso dice que cuando ellos entraron en Egipto eran apenas 70 personas, o 74 como en algunos casos, pero eran poquísimos. Pero a través de esta nación, de este linaje, se forma toda la nación de Israel a través de la promesa que Dios hizo a Abraham, y ahí incluye a esta mujer virtuosa llamada Sara, la cual, como hemos dicho ya, la Biblia da énfasis y destaca la importancia de Sara. Vamos a ver entonces en el libro o en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos 17 a 22, primeramente lo que habla ahí acerca de Sara. Dice así, Romanos 4, 17 al 22. Así dicen las Escrituras: te he hecho padre de muchas naciones. Y Abraham le creyó, porque sabía que era el Dios de la vida, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si ya existieran.
Aun cuando parecía imposible tener hijos, Abraham creyó y esperó. Por eso llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu familia. Su fe no se debilitó, creyó aunque ya tenía unos 100 años de edad y sabía que tanto él como Sara eran muy viejos para tener hijos. Dios se lo había prometido, así que no dudó, ni se comportó como un incrédulo, sino que siguió firme en su fe y dio gloria a Dios. Estaba totalmente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en su cuenta. Por eso se le tomó en cuenta su fe y fue declarado justo. Note entonces ahí que habla que en este empeño, en esta situación, obviamente tenía que estar incluida la mujer de Abraham, es decir, tenía que estar incluida Sara, porque la promesa se daría obviamente y con certeza a través de Abraham, pero no de Abraham solo. Tenía que estar incluida y la mujer que era Sara. Note lo que dice aquí, que la palabra de Dios incluye aquí incluso el nombre de Sara. Dice, su fe no se debilitó, creyó aunque ya tenía unos 100 años de edad y sabía que tanto él como Sara eran ya muy viejos para tener hijos. Entonces aquí incluye Sara como una mujer obediente a Dios, como una mujer sujeta, como una mujer que creyó a la palabra de Dios. Y vamos a ver qué más nos dice la Biblia acerca de Sara. Vamos a ver que ella era declarada o fue declarada como verdaderamente una mujer de fe. Esto vamos a ver en Hebreos capítulo 11, versículo 11. Vamos a leer entonces lo que dice también en Hebreos 11:11 acerca de la fe de Sara. Dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces aquí muestra que Sara realmente era una mujer guardadora de fe, una mujer que a pesar de aquello que pareciera ser imposible, ella creyó que Dios lo podría hacer. Por lo tanto, ella es declarada como una mujer de fe, como una mujer que se sostuvo en fe. Entonces, por eso dice que ella misma era estéril y recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Entonces aquí es declarado que Sara era, sí, en verdad una mujer de fe. Este testimonio la tenemos de ella, obviamente aquí en el Nuevo Testamento. Entonces podemos creer que efectivamente, aunque la Biblia no destaca de alguna manera algunas virtudes esenciales de Sara, porque obviamente que nosotros no tenemos toda la vida de Sara, porque ella vivió 137 años en su totalidad, o 127 años, perdón, en su totalidad, pero no tenemos un relato completo de la vida de Sara. Pero aquello que tenemos es suficiente para entender que a pesar de sus altibajos que obviamente pudo haber tenido, ella se destaca como una mujer de fe. Así que tenemos un ejemplo de una mujer de fe. Y Dios está buscando ese tipo de mujeres, mujeres que crean a Dios, mujeres que crean que el Dios de dioses es el Dios de las cosas imposibles, el Dios Señor, creador de todas las cosas, es el Dios que puede hacer milagros, es el Dios que puede sanar, es el Dios que puede cambiar la condición y la situación de una persona. Sara, además de ser estéril, ya estaba fuera del tiempo de la edad para dar a luz. Usted sabe con cuántos años Sara dio a luz, siendo además de todo estéril. Dios no solo hizo un milagro dándole la capacidad de tener hijos, es decir, que le quitó la esterilidad, sino que fue a más de esto todavía y le concedió un hijo
le concedió un hijo cuando ella tenía 90 años de edad. Obviamente que esto dentro del concepto humano y quizás en nuestras épocas es prácticamente imposible, pero esto muestra que Dios tiene poder para transformar, para cambiar, para modificar muchas cosas, para cambiar las circunstancias y las situaciones cuando nosotros creémosle a Él. Así que mi hermana, crea efectivamente que tus oraciones pueden ser oídas y Dios puede hacer realidad aún aquello que parece difícil o aún imposible, no lo es para Dios. Así que Sara se destaca como esta mujer esperanzada en fe, que a pesar de ver aquello que parecía imposible, a pesar de esto, ella creyó a Dios aún en sus dudas. Las dudas a veces se nos sobrevienen, pero tenemos que mantenernos por encima de las circunstancias y creer que Dios es capaz de hacer cosas poderosas en nuestras vidas. Así que sigamos creyéndole al Señor, sigamos creyéndole a Dios. Entonces, Sara fue y también debe ser un ejemplo de sujeción y conducta respetuosa a Abraham. Dice que Sara le llamaba a Abraham mi Señor. Qué interesante esto. No es que haya una necesidad de que llamen como Señor, como alguien posesivo, como alguien dueño, como alguien que está sobre alguien, sino que obviamente esto no se encontraba en la vida de Sara ni en la vida de Abraham. Abraham no tenía a Sara como una ama, como una sierva, era efectivamente su esposa, pero Sara era una mujer que estaba dispuesta a la sujeción en el trato de aquello que Dios tenía para sus vidas, en obediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Y hoy vemos a veces lo contrario en nuestra sociedad. Hoy vemos a los hombres diciendo de sus mujeres, de sus esposas, mi señora. Qué interesante. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, encontramos que Sara, como esposa de Abraham, es que llamaba a Abraham mi Señor, es decir, aquel que es el que me guía, que me dirige, que me sustenta, que me ayuda, que me provee, que me bendice. Y obviamente en el matrimonio hemos aprendido esto, que la comunión debe ser entre uno y otro. No existe perfección, no existe absolutismo, no existe cosas perfectas, pero debe existir por lo menos conceptos de armonía, de solidaridad, de comprensión, de amor, y todas estas cosas son convenientes para que haya un buen entendimiento. Entonces vamos a ver que Sara era una mujer que estaba dispuesta a hacer aquello que era agradable a Dios. Ella dice en la Biblia que ella llamaba a Abraham mi Señor. Por lo tanto, no era una mujer altanera que estaba constantemente gritándole a su esposo y exigiéndole que hiciera tal y tal cosa. Como hay también en la Biblia ese tipo de mujeres altaneras, de falta de respeto y de otras cosas por el estilo. Pero hoy estamos hablando de Sara y vamos a ver lo que dice la Biblia de Sara sobre esto, que era una mujer que llamaba a Abraham, o tenía un respeto tal por Abraham que le llamaba a él su Señor, es decir, mi Señor. Vamos a ver entonces esto. Como repito, hoy a veces vemos al revés. Hoy escucho muchos hombres casados hablar de sus esposas como mi señora, y nunca he visto a una mujer hablando de su esposo y diciéndole mi señor. Qué interesante. Se invirtieron los papeles. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a leer entonces en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6, lo que dice ahí respecto de Sara. Dice así: así se adornaban en tiempos antiguos las mujeres santas que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Vosotras sois hijas de ella, si hacéis el bien y vivís sin ningún temor. Entonces dice
la Biblia que por causa del contexto en que salimos todos nosotros, bajo esta concepción de que a través de la generación de Abraham y de Sara viene nuestra descendencia del pueblo de Dios, es decir, de los que somos salvados por la gracia de Cristo, porque el pueblo de Israel hoy es simbolizado a través de la iglesia. El pueblo de Israel sigue existiendo, el pueblo de Israel es aquel pueblo que también es el pueblo de Dios, pero hoy nosotros somos aquel pueblo que Dios eligió a través de esta misma descendencia de Abraham y de Sara, y somos la iglesia de Cristo Jesús. Y por eso nos dice aquí que antes, en aquellos tiempos, las mujeres se adornaban de forma que era para agradar a su esposo y no para agradar externos, no para agradar a otros, sino para ser vistas y agradables a sus esposos, sujétales a ellos en obediencia por amor, obviamente, no bajo el concepto de esclavitud, no bajo el concepto de tiranía, sino bajo el concepto del amor a Dios. Y dice así, así se adornaban en tiempos antiguos las mujeres santas que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, y aquí se destaca nuevamente la importancia de Sara. Dice que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Entonces, ¿cómo llamaba Sara a Abraham? Llamaba a Abraham de su Señor, es decir, aquel que era la cabeza, el dirigente, el guía, el que conducía las cosas, el que tomaba las decisiones, el que estaba en primer lugar ahí tomando las decisiones de las cosas que sucedían. Hoy en día justamente estas cosas se perdieron, y con el pasar de los años, lamentablemente, los hombres han perdido este sentido de conducta, ese sentido de jefía, ese sentido de ser la cabeza, de ser el líder. Hoy viene, por ejemplo, el cobrador en la casa, y quien sale a recibir el cobrador y a excusarse ya no es el hombre, sino es la mujer. Por eso los hombres hoy están llamando a sus mujeres de mi señora, porque ellas es que están guiando, ellas que están coordinando todo, es que están orientando todo. Pero en aquel entonces esto no sucedía así, porque en aquel tiempo, y según la Biblia, quien debe tomar las decisiones, el jefe, el líder, el comandante, por así decirlo, pero no el dueño, es el hombre. Pero aquí nos dice que Sara era una mujer de obediencia, una mujer sujeta, una mujer que hacía caso a la voluntad de Dios, pero que también era una mujer que se sometía a la voluntad de su esposo en amor. Por eso la Biblia dice, vosotras mujeres estad sujetas a sus esposos como al Señor, es decir, en un nivel de comparación como al Señor, que todos nosotros nos sujetamos al Señor, pero por amor. Entonces así también deben ser las mujeres en relación a su esposo. Obviamente que aquellas que no quieren entrar por este camino, obviamente deberían pensar entonces en no casarse, en mantenerse solas, para no creer que deben estar sujetas a un hombre o a su esposo. Pero la Biblia dice que esta sujeción debe ser basada en el fundamento principal, que es el amor verdadero, el amor cristiano, el amor que Dios impone a nuestras vidas. Así que Sara era una de estas mujeres, una mujer que dice que debe ser ejemplo para las mujeres hoy en día. Dice así, vosotras sois hijas de ella, si hacéis el bien y vivís sin ningún temor. Entonces, hermanas mías, seamos o aprendamos todos nosotros de una u otra manera también de la vida de fe, de esperanza, de confianza, de sumisión, de aprecio y de la vida de Sara. Así que ella realmente fue un excelente ejemplo para muchas mujeres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sara marcó la diferencia, y hoy en día ella es marcada como un testimonio de fe, de esperanza, de obediencia. Así que hay que seguir buenos ejemplos, hay que hacer caso a buenos ejemplos. Así que tomemos también el ejemplo de Sara y hagamos sobre todo la voluntad de Dios, para que Dios se glorifique a través
de nuestras vidas, a través de tu vida, mi hermana. Que Dios te bendiga y te fortalezca.